Miércoles de la quinta semana de Pascua. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo del 15, del 1 al 16, nos encontramos con el primer concilio de la Iglesia, el concilio de Jerusalén. Se decidió que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia que se había dado, de si era necesario circuncidar y ordenar a los gentiles que guardaran la ley de Moisés que guardaban los judíos. Y esto había sido un fuerte énfasis de parte de los fariseos que se habían convertido al cristianismo. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Esto nos habla de un discernimiento. Quiero traerles un párrafo del Papa Francisco en este tiempo acerca justamente del discernimiento. Es un reto que la Iglesia vive permanentemente y el reto principal no es evitar la polarización, sino abordar el conflicto y los desacuerdos con el fin de no caer en la polarización. Esto significa resolver la división dejando espacio a una nueva manera de pensar que pueda trascender la división. De este modo, las divisiones no generan polarizaciones estériles, sino que dan frutos nuevos y valiosos. Pero esta es una tarea fundamental para los tiempos de crisis, que generalmente son tiempos de extremos, donde fácilmente pensamos si estamos de un lado o del otro, que las soluciones pasan o por un lado o por el otro. Y ante estos enormes retos, dice el Papa, debemos abordar en varios frentes a la vez y hace falta practicar el arte del diálogo cívico que sintetiza diferentes puntos de vista, pero desde un plano superior. El Papa lo dice todo esto en su libro Soñemos Juntos, página 80 y también 81. Uno de los efectos del conflicto es ver como contradicciones lo que en realidad son contraposiciones. En una contraposición hay dos polos en tensión que tiran cada una para su lado: horizonte y límite, local, global, el todo, la parte. Son contraposiciones porque aun siendo contrarias, interactúan en una tensión fecunda y creativa. Sabemos que el Papa es discípulo de Romano Guardini, que decía que la creación está llena de estas polaridades vivas. Y estas polaridades dan vida y dinamismo. Las contradicciones, por el contrario, exigen una elección entre lo correcto o lo incorrecto. Y fíjense que el bien y el mal nunca pueden ser una contraposición, porque lo malo no es contraparte de lo bueno, sino la negación de lo bueno. Considerar las contraposiciones como contradicciones es fruto de un pensamiento mediocre, dice el Papa, que nos aleja de la realidad. El mal espíritu, el espíritu del conflicto, socava el diálogo y la fraternidad y busca transformar siempre la contraposición en una contradicción, exigiendo una elección y de este modo reduciendo la realidad a simples binarios, o esto o lo otro. Así generalmente actúan las ideologías y los políticos sin escrúpulos. Es así como al toparnos con una contradicción que no nos permite avanzar hacia una solución real, sabemos que estamos ante un esquema mental reduccionista y parcial que hay que superar. Creo que estos principios nos pueden ayudar también a ver cómo la Iglesia de hoy tiene estas distintas posiciones que también necesita conciliar para nuestro tiempo. Énfasis en de un lado o del otro. Y analicemos un poquito desde este lugar también la realidad de todos los días, que seguramente vamos a encontrar que muchas cosas que se presentan como opciones de un lado o el otro
pueden ser en realidad distintas maneras de mirar algo que pueden complementarse o dar lugar a una manera quizás diferente de ver las cosas. Bueno, el Señor nos ayuda en este discernimiento que, como lo hacían los apóstoles, siempre la vida en comunidad lo demanda, y demanda también la unidad, y demanda también la mirada respetuosa, cuando es sincera y honesta, de todas las partes que entran en discusión. Bueno, que el Señor nos dé la paz en el discernimiento y nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.